Este es el tema 35 y se titula Dios ordena a Jacob regresar. Génesis 31, versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como lo había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondiendo Raquel y Lea le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus ojos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó del Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que tenga yo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre:
no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos, que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahajuta, y lo llamó Jacob Galad. Porque Labán dijo: este majano es testigo y entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar. Cierra tus ojos, hermano. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias porque no has dejado de hablar a nuestros corazones. Porque tus misericordias, Dios, siguen aún en nuestra vida a tal grado que no has quitado el aliento de nuestro corazón. Padre, muchas gracias. Por favor, bendecimos tu palabra y te pedimos que nos hables, Dios. Queremos obedecerte. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comienzo con una introducción. La riqueza de Jacob, escúchenlo bien, provocó envidia en los hijos de Labán, es decir, sus cuñados. Y aquí nosotros vemos que a veces es muy difícil ser feliz cuando a otros les va mejor que a nosotros. Comparamos muchas veces nuestros éxitos con los de los demás. Y esa es una forma muy peligrosa de juzgar la calidad de nuestras vidas. ¿Cuándo? Al compararnos con los demás. Podemos estar dándole pie a la envidia. Y nosotros evitaríamos la envidia si aprendemos a regocijarnos con el éxito de los demás. Porque dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Sí o no? Sí. Aun cuando Labán
trató a Jacob injustamente, Dios siguió prosperando a Jacob. El poder de Dios, mis hermanos, no se limita por la falta de la integridad de una persona. El Señor siempre tiene poder para suplir nuestras necesidades y para hacernos prósperos, aun cuando los demás nos traten injustamente. Ceder nosotros, darle oportunidad a la tentación de pagar con otra injusticia, es no ser diferentes a nuestros amigos, a nuestros vecinos o, peor aún, a nuestros hermanos, como dijo Germán, aunque les cueste trabajo aceptar que son sus hermanos. A Raquel y a Lea no les fue difícil dejar su casa. ¿Por qué? Porque su padre las trataba tan mal como a Jacob. Escuchemos y atendamos esto, hermanos. El maltratar a nuestros hijos puede obligar a nuestros hijos a salir de casa antes de que fuese el tiempo. De acuerdo con la costumbre, debían haber recibido los beneficios de la dote que Jacob pagó por ella, 14 años de arduo trabajo. Cuando Labán no les dio lo que les pertenecía legítimamente, ellas comprendieron que nunca heredarían nada de su padre. Por eso, ellas, en su corazón, aprobaron el plan de Jacob de tomar todas las riquezas que habían ganado y en ese momento partir. Realmente era una huida. Mucha gente tenía pequeños ídolos de metal o de madera en sus casas. Esto significaba para ellos dioses, lo que la Biblia le llama terafines. Y se creía, hermanos, que protegían la casa y daban consejo en tiempos de necesidad. También tenían un significado legal. ¿Cuál era? Ya que cuando eran pasados a un heredero, estos ídolos, la persona que los recibía podía pedir legítimamente la mayor parte de la herencia de la familia. Entonces, para nosotros no debe ser extraño que Labán se preocupara cuando se da cuenta que estos ídolos habían sido robados. Lo más probable es que Raquel haya robado los ídolos de su padre por dos cosas. Una, porque temía que Labán consultara a estos dioses y supiera el lugar en donde se encontraba Raquel con Lea y Jacob. Y por otro lado, tal vez haya adquirido estos dioses para reclamar más tarde la herencia, decir, aquí están los dioses, aquí yo tengo, a mí me debes de herencia. Muchas veces, hermanos, nosotros nos podemos sentir seguros o muy seguros de alguna cosa. Jacob estaba tan seguro de que nadie había robado los ídolos que pone a prueba la vida de su esposa. De esta manera, él promete que si alguien había tomado estos ídolos, debía pagarlos con su vida. Y debido a que Raquel los tomó, esta afirmación puso exactamente en grave peligro su vida, la vida de su esposa. Y nosotros debemos aprender algo aquí. Aún, hermanos, cuando nosotros estemos absolutamente convencidos de algo, es mejor evitar las declaraciones precipitadas. Mejor tomar un tiempo, estar descansados, y una vez que hayamos tenido conciencia de lo que vamos a decir, entonces hacerlo audible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones precipitadas o enojados o llevados por la ira en ese momento o por la pasión, vamos a tomar las peores decisiones. Entonces hay que estar tranquilitos, aun cuando en este momento queramos matar a todos y quedarnos solos. Mejor no hay que matar a nadie, hay que esperar el tiempo. Una de las cosas más importantes, mis hermanos, en las relaciones humanas es la confianza. Cuando la confianza se pierde, la relación se arruina. Exactamente eso pasó entre Jacob y Labán.
Y tarde o temprano tenía que sobrevenir una ruptura en esta relación entre ellos dos. En la decisión de regresar a Canaán intervienen varios factores, hermanos. Primero, Jacob reconoce la hostilidad que los hijos de Labán expresan hacia él. Dice, no, este nos está robando y se está llevando todo, ¿verdad? Esta acusación era grave. ¿Por qué? Porque culpaban a Jacob de despojo de la riqueza material de Labán. Por más que Labán procuraba mantener pobre a Jacob, le tenía el pie en el pescuezo, hermanos, y enriquecerse más él, Jacob seguía prosperando. Jacob reconoce que el mismo Labán muestra una actitud diferente y muy poco favorable con el correr de los días. Jehová mismo ordena a Jacob regresar a Canaán. Y este último factor es el decisivo y el más determinante por el cual Jacob decide agarrar sus cosas y regresar a Canaán. El que Jacob prosperara con Labán y que regresara ileso a su tierra natal fue un testimonio de la bendición de Dios. Esa prueba de protección y prosperidad debería nosotros, mis hermanos, aprender y a motivarnos a vivir por fe. El peligro todavía persistente en el cumplimiento del pacto era la imposibilidad de Jacob de regresar a Canaán. Su permanencia en Harán haría reversible y nulo el llamado de Dios a Abraham, según en el capítulo 12, versículo 1. La descendencia, la prosperidad material, la hostilidad continua entre Jacob y Labán y sus hijos no fueron suficientes motivos para que Jacob saliera de Harán. Escúchenlo bien, hermanos. Su descendencia, su prosperidad material, la hostilidad con que era tratado una y otra vez, y la situación que los hijos de Labán, es decir, sus cuñados de Jacob, hacían una vida horrible a Jacob, no fueron motivos suficientes para que Jacob saliera de Harán. Escuchémoslo bien. Jacob no tomaba decisiones en cuestiones emocionales. Ya veía todo esto oscuro, no veía absolutamente nada. Pero Dios no le había dicho nada, aun cuando las cosas eran hostiles. ¿Sí lo ven o no lo ven? La palabra final para la partida viene de Dios, quien en su momento oportuno llama a Jacob a regresar a la tierra prometida. Hasta este momento Jacob, con todo lo que había vivido, si Jacob estuviera viviendo bajo una vida natural o cuestiones humanas o cuestiones pasionales, él hubiera agarrado sus chivas, y eso sí que eran chivas, y se hubiera regresado. Pero él decide esperar hasta que Dios hablara. Jacob y su familia, mis hermanos, deciden partir para Canaán. En la decisión de regresar a Canaán intervienen varios factores. Primero, Jacob reconoce la hostilidad en que los hijos de Labán expresan hacia él. La acusación, lo vimos ya, era grave porque culpaban a Jacob de un despojo. Y por más que Labán procuraba mantener a Jacob horriblemente en la calle, Jacob seguía enriqueciéndose, Jacob seguía prosperando. Entonces Jacob reconoce que el mismo Labán muestra una actitud diferente y muy poco favorable hacia él. Las cosas, hermanos, estaban horribles. En ese momento viene una pregunta, yo creo, en la vida de Jacob. ¿Y ahora qué hago? Está todo esto oscuro, está todo esto gris, no veo absolutamente ningún destello de luz. ¿Qué voy a hacer? Jacob, en este momento, mis hermanos, encara una situación difícil con Labán, su suegro. Con toda la familia, Labán mismo ya no lo miraba con agrado.
Jacob estaba en medio de una crisis. En esas condiciones aparece una vez más el Señor. Aparece Dios de nuevo. Entonces nosotros podríamos observar que es interesante observar que cada momento de crisis en la vida de Jacob, Dios se le aparece. Dios le da instrucciones acerca de lo que tiene que hacer. Dios le da a conocer a Jacob el siguiente paso de su divino programa, como si esto fuera una necesidad. Dios siempre, mis hermanos, está presente en todo momento, a cada instante, para ayudarnos. En todos los momentos y aún en los momentos realmente críticos. Sin embargo, nosotros necesitamos aprender a dejar de hacer lo que estamos haciendo y escuchar a Dios para lo que tiene que decirnos, para lo que nosotros debemos hacer por nuestro bien vivir. Dios mismo ordena a Jacob a regresar a Canaán. Este es el factor que determina el paso decisivo de Jacob. Por el aspecto de descendencia, mis hermanos, la familia de Jacob era fundamentalmente para su regreso. Entonces Jacob procura obtener el respaldo y la lealtad total de sus esposas. En la decisión de regresar a Canaán, Jacob, escuchémoslo bien, hermanos, no ordena a sus esposas, no manipula a sus esposas. Él busca una respuesta voluntaria, ¿basado en qué? En los siguientes argumentos. ¿Qué le dice? Primero las consulta de una forma conjunta, las une a Lea y a Raquel en una forma privada. Aquí se declara, mis hermanos, una unidad familiar y la separación del clan con Labán. ¿Me estoy explicando? Jacob expone su relación con Labán y el cuidado que Dios había tenido durante todo este tiempo y en todos los momentos en la vida de Jacob. La relación familiar con Labán, mis hermanos, nosotros, si lo observamos, se caracteriza por un tiempo de hostilidad, porque había cambiado radicalmente con Jacob desde la mención de su regreso. ¿Recuerdan? Oye, ya me voy a regresar. Y Labán dice, no, espérate, trabaja para mí, mira, lo que tú ganes y lo que tú ordeñes y las ovejas y los chivos y las cabras y todo, lo que tú digas así va a ser, pero no te vayas. Labán, desde su regreso, empieza a cambiar con Jacob. ¿Recordamos esta parte? ¿Sí o no? Pero esa hostilidad, mis hermanos, esa hostilidad, supo Jacob soportarla solamente porque Dios estaba con él. Dijo, no importa, yo voy a estar aquí porque tú estás aquí. En cuanto a la relación de trabajo, mis hermanos, Jacob les recuerda que había trabajado con todas sus fuerzas para Labán. Y la experiencia de Jacob nos enseña, mis hermanos, que Dios puede utilizar varios medios para afirmar su presencia, a fin de que tú y yo podamos cumplir con lo que Él nos ha ordenado hacer. A Jacob le había ordenado volver a la tierra de Canaán. Nosotros aquí podemos reconocer varios factores por los cuales Dios, en medio de las circunstancias, o por las circunstancias, o en las circunstancias, Dios nos habla. La relación con su suegro, en primer lugar, y con sus cuñados era de hostilidad y de peligro. La Biblia no enseña, pero ¿quién no puede pensar que si ellos están llenos de envidia, después de la envidia, mis hermanos, como el pecado va en aumento, ¿quién puede decir que ellos no tramaban aún matar a Jacob? Su vida estaba en peligro. Dios ordena a Jacob que volviera a la tierra de Canaán, la tierra de sus padres y de su nacimiento. Jacob decide obedecer la orden de Dios. Dios habla, mis hermanos, por medio de la familia. Jacob, escúchenlo bien, esposos, tuvo la sabiduría de consultar a sus esposas. No las mandó y no las manipuló. Consultó. Hermanos, nosotros, como esposos, debemos aprender a confiar en Dios y a saber que las esposas tienen una relación
completamente distinta a la que tú y yo como varones podemos tener con Dios. Y escuchar la voz de Dios por medio de las esposas, porque podemos tener un consejo sabio y si nosotros lo hacemos sordo, después nos vienen factores del cual nos vamos a arrepentir. ¿Me estoy explicando? Jacob explica todo diciendo la verdad y cuáles eran sus planes. Jacob recibió el apoyo de su familia. Dios habla, hermanos, por medio del trabajo esforzado. Jacob trabajó, dice la Biblia, con todas sus fuerzas. La palabra hebrea traducida como fuerzas quiere decir amarrarse bien los pantalones, señalando lo que uno es capaz de hacer. Jacob había sido engañado 10 veces en cuanto al salario por su trabajo. Jacob reconoce que Dios es quien ha prosperado por medio de su trabajo. Y nosotros concluimos que Dios puede utilizar muchos medios para hablarnos y reafirmar su presencia con nosotros. Tenemos razón, hermanos, para vivir y actuar con confianza porque tenemos un Dios que trae a nosotros esa protección y esa bendición. La familia, ante las decisiones importantes, en uno de los momentos más críticos de su vida, mis hermanos, Jacob consultó con sus esposas. Su decisión de volver a Canaán encontró oposición en su suegro y mucho peligro por parte de sus cuñados, pero fue firmemente apoyado por su familia directa. Un ejemplo realmente hermoso de que la familia, mis hermanos, siempre se consulte entre sí. Los grandes e importantes decisiones, no solo, mis hermanos, harán decisiones sabias, sino quedará aún más unida la familia y así alcanzarán lo que se propongan. Nuestra familia, hermanos, siempre, nuestra familia es primero. Nuestra familia es antes que todo porque es lo primero, por lo cual Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. No nos va a pedir cuentas del trabajo, no nos va a pedir cuentas del ministerio, no nos va a pedir cuentas. Lo primero que Dios nos va a decir es que nosotros somos pastores de nuestra casa. Y Dios te va a pedir cuentas ahí, tarde o temprano. Dios no te va a decir cuántas casas compraste, ni cuánto dinero le diste a los pobres. No te va a decir, ¿y tus hijos? ¿Y tu esposa? ¿Qué pasó? La familia, mis hermanos, es primero. Evidentemente, la familia de Jacob no había logrado funcionar adecuadamente por causa de ¿qué? De las constantes intervenciones de Labán, su suegro. ¿Qué tal? Y esto nos debe enseñar, mis hermanos, que una vez, si no estás casado y quieres casarte, o te vas a casar, o para cuando te vayas a casar, debes vivir separado de tus padres y de tus suegros, porque esto te va a acarrear constantes conflictos. Las mujeres de Jacob se dieron cuenta que a menos que se separaran de su padre, su familia seguiría con conflictos. Así que ellas mismas animan a Jacob y le dicen, ¿sabes qué? Haz lo que te dijo Dios, vámonos. Algunas veces, la familia en la cual nosotros nacimos, hermanos, y crecimos, es una fuente inagotable de problemas constantes, de dolores constantes, de confusión constantes para nuestra propia familia. En tales casos, hermanos, es prudente que nosotros físicamente nos alejemos a fin de construir nuestra nueva familia en una atmósfera más saludable y más positiva. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la familia, bueno, cuando tú te casas, tu esposa y tus hijos, ellos vienen a ser tu familia, ¿verdad? Tus papás, tus hermanos, tíos, sobrinos, ya pasan a ser tus familiares. Hay una responsabilidad primera. ¿Cuál es? Tu casa y tus hijos, ¿verdad? En donde está incluida obviamente tu esposa. Todos sus esfuerzos, mis hermanos, resultaron en mucha prosperidad
hablo de Jacob, y de riqueza. Pero Labán, sin embargo, no le correspondía con igualdad, porque le engañaba una y otra vez con el salario que le establecía y se lo volvía a cambiar. Cuando Labán veía que los animales acordados como salario de Jacob nacían en más cantidad, él cambiaba el criterio de recompensa y sucesivamente hacía lo mismo cada vez. Pero al final, Jacob no sufre ningún daño, porque la intervención de Dios fue siempre providencial y de apoyo a Jacob en su lucha por hacerse de bienes materiales. ¿Para qué? Para su regreso a Canaán. Jacob, hermanos, se esfuerza en explicar a sus esposas que no fue una acción engañosa ni egoísta la que él realizó, sino que Dios en todo tiempo estaba cuidando y estaba dirigiéndolo en todo la vida de Labán y su crecimiento en todas las áreas. Esto nos habla que fue su confianza en Dios y su decisión firme de volver a Canaán, cumpliendo con ¿qué? Con el propósito de Dios, la que lo había llevado a prosperar materialmente. Jacob anuncia a sus esposas que el Dios de Betel, el Dios de su experiencia personal y a quien se había comprometido con un voto, era quien le ordenaba regresar. Era un llamamiento en medio de una situación hostil y en medio de circunstancias completamente desfavorables para Jacob. Pero el llamamiento de Dios era claro y era su última palabra. Las esposas responden a Jacob, obviamente positivamente, decidiendo la separación legal y emocional de la casa de sus padres. Además, ellas deciden ser leales y apoyar en todo a Jacob en respuesta al llamado de Dios. Así, la decisión de regresar a Canaán, le dicen ellas, es ahora. Una decisión familiar que es muy importante en la continuación de la descendencia patriarcal. Aunque Jacob, hermanos, tenía todo el respaldo de sus esposas, toma todas las precauciones necesarias para concretar su regreso a Canaán. En primer lugar, él parte en secreto, sin avisarle a Labán, quien con toda seguridad otra vez volvería a impedir que sus hijas partieran con Jacob como un medio para retenerlo. 2. Aprovecha que Labán estaba lejos, por lo menos a 3 días de distancia, él estaba esquilando sus ovejas. Y tercero, se asegura de llevar consigo a sus esposas, sus hijos, su ganado y todas sus posesiones que hasta este momento Jacob había adquirido, incluyendo siervos y siervas. Sin saberlo Jacob, Raquel hurta los ídolos de la casa paterna, cuya posesión, además de su significado religioso, implicaba ciertos derechos de herencia. Labán luego acusa a Jacob del robo de estos ídolos. Tan pronto como Labán se entera de la huida de Jacob, toma provisiones para ir tras él y lo alcanza en las regiones montañosas de Galaad. Pero la protección de Dios, prometida a Jacob al regreso de Canaán, se hace posible que Labán no impida el viaje en unidad familiar a la tierra prometida. Entonces, en este momento, la protección de Dios se hace manifiesta, primero, en que Dios se le aparece en sueños a Labán y le advierte que no le haga ningún daño a Jacob. Y segundo, aunque Labán acusa a Jacob de haber huido a escondidas, de llevar a sus hijas cautivas y de haberle robado los ídolos, Labán no le hace ningún daño a Jacob. Al contrario, él acepta la advertencia de Dios y la explicación de la huida en secreto. ¿Por qué? Por el temor de Jacob de que Labán no le iba a permitir llevar a sus hijas para que acompañaran a Jacob. En cuanto a los ídolos o cualquier otra cosa robada, el que lo haya hecho sería culpable de muerte. Jacob no sabía que Raquel lo había hecho y ella misma, actuando con astucia, los esconde. De modo que Labán no puede probar esta acusación. Y tercero,
Jacob tiene la oportunidad de afirmar que su protección y prosperidad se deben a la protección y a la presencia continua del Dios de los patriarcas. Dios hizo posible que Jacob no cometiera transgresión en su relación con Labán por los 20 años que le había servido. Sin embargo, Labán había actuado engañosamente con él. Además, Dios prosperó a Labán a través de Jacob, a través de su trabajo diligente y a través de su responsabilidad. Finalmente, hermanos, Labán explica que en el sistema patriarcal, todo lo de Jacob, esposas, hijos, bienes, le pertenece. Pero él renuncia a todo ello, entonces propone un pacto de reconciliación y un pacto de compromiso mutuo a Jacob. Entonces aquí nosotros notamos una característica pacífica en Labán. En ocasiones de ira, hermanos, por parte de Jacob y por las circunstancias, él siempre, Labán, toma la iniciativa de encontrar una solución pacífica y que guarde la integridad de todos. ¿Para qué? Para sellar el pacto. Entonces establecen un testimonio visible, el cual recibe doble nombre, en hebreo y en arameo. Este nombre habla, hermanos, de una diferencia política y étnica, presente y futura. Después participan de un sacrificio y una comida ceremonial. Los términos de este pacto, jurados bajo la garantía del Dios de los patriarcas, consiste en acuerdos de carácter político y familiar, ambos de sumo interés para Labán. Políticamente, ambos se comprometieron a un tratado de no agresión y reconocimiento de soberanía territorial. Este acuerdo, mis hermanos, se hace mirando al futuro, cuando ambas descendencias se constituyan en naciones poderosas. Los arameos vienen de la descendencia de Labán y los israelitas de la descendencia de Jacob. La historia bíblica confirma esta estrecha relación entre israelitas y arameos. Este pacto histórico no siempre fue respetado. El acuerdo familiar consiste en que Labán compromete a Jacob a no maltratar. Fíjate bien lo que le dice el papá de las esposas de Jacob. Él hace un trato y le dice que no va a tomar otras esposas que pongan en peligro la fidelidad conyugal. Dice, si tú maltratas a mis hijas, en el versículo 50, no lo veas, ya lo vimos. Si tú maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie esté con nosotros, recuerda que Dios es testigo entre tú y yo. Aquí vemos una sana preocupación de Labán por sus hijas. Sin embargo, hermanos, es muy elocuente el hecho de que Labán reconoce que nada se puede esconder del Señor y que por lo tanto la fidelidad conyugal es un pacto entre tres personas: Dios, el esposo y la esposa. A todos nos hace bien, mis hermanos, recordar siempre, en todo momento, que Dios es testigo siempre. Con esto, Labán reconoce la identidad familiar de Jacob y que sus hijas estarían ya sin la protección de él. Está bien, hacemos un pacto, se van mis hijas. Ya no están bajo mi protección, pero recuerda una cosa, le dice a Jacob: Dios va a ser testigo en todo tiempo. Finalmente, hermanos, Labán se despide emotivamente de sus hijas y de sus nietos y los bendice al partir nuevamente hacia Harán, hacia el regreso. Labán acaba de enseñar a Jacob una gran lección acerca de la reconciliación. Labán tomó la iniciativa, estableció condiciones que Jacob sí podía cumplir y luego celebraron con alegría la experiencia de la unidad familiar. Más tarde Jacob, hermanos, todo este tiempo, todos estos 20 años y toda esta vida hostil
toda esta vida de fraude, de engaños, de mentiras y de todo. Fue un trato de Dios hacia Jacob. ¿Por qué? Porque una vez que llegan a la reconciliación, a Jacob, yo creo, le cae el 20 y dice, yo más tarde tengo que reconciliarme con Esaú, porque estoy de regreso. Me voy a encontrar con mi hermano. Tengo que aprender reconciliación. Más tarde Jacob tendría que animar a su hijo José, el soñador, a reconciliarse con sus hermanos en Egipto. Sin duda, hermanos, que aquella lección había valido la pena aprenderla de una buena vez por todas, y esto, en este tiempo y con este trabajo y con este trato, con esta enseñanza, a Jacob le fue muy útil a lo largo de su vida. Es interesante, hermanos, lo que Pablo nos dice en 2 Corintios, no lo busques, 5, 18 al 20, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, asumamos siempre nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad de ser embajadores en nombre de Jesucristo. Terminamos con esto. Pregunta, ¿podemos cambiar? Raquel hurtó los ídolos de su padre. Además, Jacob engañó a Labán, el arameo, al no decirle que se iba. Aunque Dios estaba, hermanos, siempre muy activo y presente en la vida de Raquel, en la vida de Jacob, en la vida de Lea, los viejos hábitos aún persistían. Las malas costumbres, hermanos, no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Ni siquiera los nuestros. El cambiar un estilo de vida defectuoso por uno virtuoso es un proceso que exige, primero que nada, conciencia de los defectos. Si tú no estás preparado para asumir tu responsabilidad moral de todos tus defectos, y cuando te dicen las cosas, lo que tú no ves, pero que todo el mundo lo ve, y te enojas y te pones rabioso, habla de inmadurez. Y la búsqueda intencional, primero, número 1, viene a tu conciencia, sabes que hay algo ahí, que está atrapado y que no quieres soltar. Si no quieres soltar, Dios no te va a obligar a que lo sueltes. Es tu decisión voluntaria, es tu libre albedrío, tú decides soltarlo o decides acariciarlo. Y número 2, siempre la búsqueda intencional de Dios para que Él nos ayude y facilite el cambio paso a paso. Dios, hermanos, siempre trató con Jacob mucho mejor que lo que se merecía. Dios lo bendijo a pesar de su conducta manipuladora y oportunista. Dios también lo hace así con nosotros. Él está dispuesto a bendecirnos de muchas maneras, aunque nosotros realmente no lo merecemos. ¿Te has sentido así? ¿Sí o no? Dios te bendice, no lo mereces, no lo merezco, pero en su misericordia Dios te bendice. Dios tiene paciencia. Nosotros, hermanos, muchas veces hemos fallado y de muchas maneras. Sin embargo, siempre Dios provee su ayuda y nos restaura cuando nosotros lo buscamos con fe.